la patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión 58 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 57 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido una comunicación del jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano, don Gabriel Asensio, mediante la cual nos comunica que él reemplazará para la sesión de hoy al diputado don Gabriel Silver. Y además, señora Presidenta, hemos recibido un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Boletines refundidos 12.567 y 12.471-08. Eso es lo que hemos recibido, señora Presidenta. Este no está en los correos de ustedes, pero el reemplazo sí. Perfecto. Eso es. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida al ministro de Energía, también a los asesores del ministerio, bienvenidos a la comisión. Tengo entendido de que ya tenemos claridad de las indicaciones que va a ingresar el Ejecutivo, así que sin tanto preámbulo, quizá al ministro le puedo dar la palabra para que usted nos pueda exponer las indicaciones a la ley corta de distribución eléctrica. ¿Están copiando las indicaciones? Nos van a traer ejemplares para todos. Están en este momento sacando aquí llegan. Gracias. Y, secretario, de verdad que no tenemos un bosquejo de un comparado. O sea, tengo un comparado sin estas indicaciones, ¿ya? Pero con un error, porque dentro del paquete original de indicaciones del Ejecutivo venía una que hoy día no viene ya. Así ya, que esa, ustedes lo anunciarán en su momento para efecto de hoy. De acuerdo, ok. Ministro, bienvenido. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio a todos los diputadas y diputados. Tal como discutimos la semana pasada en esta comisión, el equipo del Ministerio trabajó durante la semana en indicaciones al proyecto de ley en 3 líneas principales. La primera, la determinación del piso y eventualmente un techo a la rentabilidad de las compañías. En segundo término, en exigir el giro único para las compañías distribuidoras. Y lo tercero es algunos ajustes transitorios al proceso de fijación tarifaria para efectos de que las modificaciones que acuerde la Comisión incorporar a la ley puedan aplicarse en el próximo proceso de fijación tarifaria que rige a partir de noviembre del año 2020. En paralelo con eso, el equipo ha estado analizando las indicaciones que han ido trabajando los propios parlamentarios de la Comisión. Y me gustaría, por lo tanto, dejar el tema del piso y el techo como el tercer tema a tratar, porque hay varias indicaciones de los parlamentarios que nos hacen pensar que es mejor tener esa discusión al final y ver la forma de recoger las opiniones de los parlamentarios, que parecen ser muy consistentes entre ellas y haber cierto consenso. Entonces propongo, Presidenta, si a usted le parece, enfocar primero la exposición en la exigencia de giro único, después brevemente pedirle a los asesores que expliquen cómo vamos a hacer más expedito el tema del proceso de fijación tarifaria y dejar la discusión del piso y el techo hacia el final, si a usted le parece. Respecto al giro único, el diagnóstico que hemos conversado en sesiones anteriores y que tengo la impresión que es bastante compartido, es que la situación actual que existe en la industria para las empresas en términos de la información que hacen pública no es suficiente y no está acorde con lo que la gente y los reguladores necesitamos. Porque hoy día no existen, como ustedes saben, exigencias específicas en la ley respecto de la forma en que las compañías distribuidoras presentan su contabilidad y hacen pública la información, ¿no? Y eso genera varios problemas a nuestro juicio. Lo primero, genera cierta opacidad en el sentido de que la opinión pública no puede saber exactamente cuál es la rentabilidad que tienen las compañías que prestan un servicio tan sensible y de contacto tan directo con la gente. En segundo lugar, hace más difícil la labor fiscalizadora del regulador y en específico hace difícil la determinación de la rentabilidad
que obtienen las compañías y más específicamente la posibilidad de distinguir la rentabilidad que obtienen las compañías distribuidoras por los servicios de distribución que son propiamente regulados y que son un monopolio natural, de otras actividades que prestan, los servicios que ofrecen, que no son regulados, ¿no? Entonces esas cosas hoy día están combinadas en los mismos números, muchas veces combinados con otras operaciones de los grupos, y nos parece que esa es una mala situación. Entonces, la indicación en esencia lo que establece es primero la obligación de giro único y de constitución de esta compañía bajo el régimen de sociedad anónima abierta o de sociedad anónima cerrada, pero sujeta a las obligaciones de información y publicidad que establece la ley de sociedades anónimas. ¿De acuerdo? Eso podemos profundizar en lo que establece la ley de sociedades anónimas, pero que es conocida, pero en esencia las compañías estarían obligadas a entregar información periódicamente a la Comisión para el Mercado Financiero, entregar información sobre sus ejecutivos principales y hacer, por lo tanto, transparente su información contable y financiera para efecto de que podamos entender mejor su situación. Lo otro es que estamos imponiendo la exigencia de cumplir con lo establecido en el título 16 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece normas sobre las operaciones con partes relacionadas, que eso nos parece importante también. Las compañías distribuidoras muchas veces son parte de grupos empresariales que tienen otras compañías vinculadas al sector eléctrico, pero no necesariamente de distribución, y nos parece que es sano que las transacciones que se hagan entre las distintas filiales de un mismo grupo, cuando involucren a las empresas de distribución, se hagan de acuerdo a las normas que establece la Ley de Sociedades Anónimas, que entre otras cosas implica que tengan un proceso de aprobación especial en un comité especial del directorio, que sean a valores de mercado, para efectos de asegurarnos de que los costos y gastos que se cargan a las sociedades distribuidoras, que son los monopolios naturales regulados, estén directamente asociadas a los servicios de distribución eléctrica que le prestan a la ciudadanía. Respecto a las cooperativas, queremos hacer una distinción, porque las cooperativas muchas veces prestan, además del servicio de distribución eléctrica, otros servicios. Entonces, la propuesta que está presentada en las indicaciones es que ellas apliquen un régimen de contabilidad separada para el servicio de distribución eléctrica, pero no ponerle todas las exigencias que le estamos poniendo a las otras compañías, que son más exigentes y creemos a veces podría ser difíciles de cumplir para las cooperativas. Y por último, se define enero del año 2021 como la fecha en la cual van a tener que empezar a cumplir estas obligaciones. Esto porque migrar hacia ese modelo va a tener implicancias a veces de separar actividades que ya están bajo un mismo root, en más de una sociedad. Eso puede tener para las compañías implicancias, bueno, desde luego el gobierno corporativo, puede tener implicancias tributarias, y nos parece que si aprobamos esta ley, digamos, hacia la segunda mitad de este año, o sea, desde luego, pero muy cerca del fin del año, exigirle el cumplimiento el 1 de enero del 2020 es muy poco tiempo, y no tiene sentido hacerlo en una fecha que no sea el inicio de un año fiscal o un año calendario desde cero. Por lo tanto, nos parece que el enero del 2021 es una fecha razonable, que permite que esto lo tengamos pronto, pero le dé a las compañías un plazo razonable para hacer los cambios que tienen que hacer. No sé, Presidenta, si antes de ir a las otras cosas abrimos la discusión respecto de ese tema. Sí, así me lo había solicitado el diputado Pablo Vidal, que fuéramos punto por punto. Ofrezco la palabra, diputado Vidal. Sí, una pregunta de una conversación que se dio ayer en la Comisión Investigadora de Medidores. Estaba presente Juan Ignacio. ¿Ah? Estuvo en la de minería. ¿No estuvo en la tarde? Una parte al menos. No, lo que pasa es que una parte de la presentación... Ah, tienes toda la razón. Entonces fue la Comisión de Minería y Energía ayer en la tarde. Daban a entender que sí tenían forma teníamos forma de conocer el ente regulador la rentabilidad de las empresas. Y como que dieron una vuelta que yo al menos me perdí en la explicación, pero tanto las cooperativas como CGE argumentaron que esto no sería, entre comillas, tan necesario. Y quería chequearlo con usted. En el fondo, ¿cómo está operando hoy día? ¿Cuál es el cambio que estamos efectuando que le va de verdad a otorgar más transparencia a esta información? Sin perjuicio que puedan profundizar después en los detalles técnicos los asesores. Hoy día las compañías, hay algunas instancias del proceso de fijación tarifaria y de verificación de rentabilidad posterior en que las compañías presentan información del negocio de distribución y esa información es chequeada por el regulador. Pero eso es distinto
de lo que estamos proponiendo acá, que es que la sociedad que preste el servicio de distribución solamente puede cargar en su finanzas, digamos, en su estado de resultado, los ingresos desde luego, pero después los costos y los gastos que están directamente vinculados al negocio de distribución eléctrica. Entonces, por ejemplo, y aquí me corrigen los asesores técnicos, pero, por ejemplo, hoy día una compañía de distribución eléctrica que tiene negocio regulado, monopolio natural de vender electricidad, digamos, puede vender también, por ejemplo, estufas eléctricas. Y es perfectamente razonable que lo haga, ¿no? Pero ese negocio no es un negocio regulado. Otra compañía podría también vender esos artefactos, ¿no es cierto? O aire acondicionados o otras cosas. Entonces, cuando uno mira los números de una compañía distribuidora, es difícil distinguir qué parte de los ingresos, de los costos, de los gastos están asociados al negocio regulado de venta de electricidad, de los negocios no regulados, por ejemplo, la venta de artefactos. Y nos parece que es sano que esas contabilidades se lleven separadas y que la sociedad que tiene el monopolio y que está regulada tenga su contabilidad separando el negocio regulado de otros negocios que no son regulados. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo al Ministro. Ministro, con el ejemplo que usted plantea recién, particularmente porque usted dice, puede ser que se hagan. No, todos sabemos, en él lo hace, o sea, en él hace oferta y vende artefactos y es legítimo, todo como usted lo plantea. Pero usted lo entiende, y yo estoy de acuerdo con usted en regularlo, lo entiende como una integración vertical finalmente. ¿Por qué? Porque se lo digo, si vamos a regular las integraciones verticales, y esta podría ser la final, porque finalmente ellos te venden, distribuyen y venden la energía y te van a comprar, van a vender además lo que hace demandar energía, o sea, el artefacto eléctrico. Si seguimos con la integración vertical, vamos a regular finalmente que el mismo que distribuye o la compañía que distribuye no tenga interés en la transmisión o la distribución o la generación. O sea, a eso es lo que voy. Cuando usted pone el ejemplo, creo que podríamos abrir un debate incluso de la integración vertical, si se entiende así. Si no es el modelo de integración vertical que no se quiere regular, me parece también legítimo, pero para entenderlo. Gracias, Presidenta. No exactamente lo mismo, pero relacionado. Una de las distorsiones que se genera con esos negocios relacionados, pero que no son estrictamente parte de la distribución, es que se genera también una competencia desleal. Porque cuando en él, por poner el ejemplo que todos conocemos, o podemos conocer, te manda la oferta del aire acondicionado, de la estufa, te lo vende en fondo a través primero de una base de datos que ellos tienen porque tú eres cliente de ellos por ese monopolio regulado y luego te lo descuentan de la boleta. Lo puedes pagar vía la boleta, cosa que no necesariamente puede hacer otra empresa que vende aire acondicionado, estufa y le quisiera, oye, quiero vender mi... No, pues. Entonces hace aprovechamiento de esa posición monopólica. Entonces creo que está muy bien la propuesta que hace el Ejecutivo en términos de transparentar esas cuentas, pero yo creo que de alguna manera también habría que separar ese negocio para que no se genere esta competencia desleal en ese ámbito, porque primero, es desleal y segundo, son todos los incentivos puestos en el aumento del consumo de energía. No en la eficiencia energética, que es otro objetivo que no es de esta ley, pero creo que es algo que deberíamos aprovechar de ver si se puede regular de alguna manera en esta indicación. Pregunta al ministro. Entiendo que esta norma, que es muy similar a la que contiene el decreto de ley 3500 respecto a la AFP, al giro único de la AFP, impide, prohíbe cualquier otra actividad económica. O sea, este giro único de distribución eléctrica impide absolutamente la generación de cualquier otro negocio. O sea, no es, y por eso lo comento, es a partir de la entrada en vigencia de esta norma no es posible que se dé la figura que señala el diputado Cort, no es posible que se dé la figura señalada por el diputado Vidal. Eso es necesario aclararlo porque es la figura que opera para las AFP hoy día y vendría replicándose a partir de esta norma con las distribuidoras eléctricas. Eso, Presidenta. Perdón. Gracias, Presidenta. La discusión respecto de la integración vertical es una discusión relacionada con la que estamos teniendo ahora, pero distinta, ¿no? O sea, la discusión, y en el sector eléctrico existen ciertas restricciones a la integración vertical que podemos repasar, pero que en esencia permiten que una compañía tenga distribución y generación, pero tenga un límite de participación en transmisión, ¿ya? Pero
y esa es una discusión que escapa de mucho del alcance de este proyecto de ley. Ahora, respecto de la venta empaquetada, ¿no es cierto?, de distintos servicios, efectivamente, con la aplicación del giro único, una compañía distribuidora, cualquiera que ésta sea, va a poder tener su sociedad anónima para prestar el servicio de distribución eléctrica, regulado. Puede tener otra filial distinta que venda artefactos eléctricos, ¿no es cierto? Pero la ley va a obligar que las transacciones que hagan esas dos compañías entre ellas sean a valores de mercado y por lo tanto sean en condiciones que la compañía monopólica debiera estar dispuesta a tener también con otra compañía que preste ese servicio al lado, ¿no es cierto? Entonces eso regula bastante bien, creemos, estos potenciales conflictos. El tema del aumento del consumo y del incentivo que tiene la distribuidora a fomentar la eficiencia energética es un tema en el que estamos todos de acuerdo y que es una de las cosas que tenemos que tratar en la ley larga. Y en la ley larga también vamos a ayudar a resolver parte del problema que estamos discutiendo porque hoy día las distribuidoras, como hemos dicho, cumplen varios roles, son una compañía y cumplen varios roles. Cumplen la distribución de la electricidad para lo que tienen la infraestructura, pero tienen una serie de otros roles como la comercialización, o sea, compran la energía, después la venden. Y lo que queremos hacer en la ley larga es separar esos distintos roles para agregar más competencia en los segmentos en los que tiene sentido, porque obviamente en la infraestructura no tiene sentido, pero en los otros segmentos incorporar competencia. Entonces eso es una materia que debiéramos normar con detalle en la ley larga. Pero el avance del giro único es un avance bien sustancial que pone límites bien fuertes, digamos, a efectos de ir minimizando estos conflictos y de tener información mucho más transparente para el regulador y para los ciudadanos, digamos. Gracias, Presidenta. Ministro, yo entiendo perfecto y qué bueno que sea la aclaración, porque si bien no va a ser materia de los textos que vamos a aprobar, sino que es parte del debate finalmente legislativo hasta qué grado de integración vamos a tener, verticalmente me refiero. Y por eso quise poner el foco en el concepto de la integración, pero un poco atendiendo la pregunta cuando hablamos de rol único, va a poder igual tener la posibilidad de crear una empresa que distribuya, pero una empresa asociada con los mismos accionistas que pueda ser la que distribuya, por ejemplo, artículos eléctricos, o sea, pero que eso finalmente lo entendemos dentro de la industria del retail. Porque finalmente lo que está haciendo es detalles, es entregando distribución, y yo concuerdo con lo que plantea el diputado Vidal, por cierto, medio presidenta, en el sentido en que, más allá de saber incluso quiénes son la base de datos, que quizás la base de datos todas las empresas o la pueden construir, además está la posibilidad de que se lo descuenten en la misma cuenta, ¿me entiendes? O sea, vayan incluyendo la cuota. Sí, ahí yo con respecto a la situación de eficiencia energética, muchos de estos productos vienen con el tema, con la letra A incluso de eficiencia energética, y muchas veces quizás está en el consumidor finalmente. Desde el punto de vista no es que quieran ellos necesariamente ir en contra de eso, pero ¿cómo queda finalmente regulado? O sea, ¿va a poder la empresa tener la oportunidad de crear un root distinto o la misma empresa va a poder tener o no este giro retail, entre comillas? Gracias, presidente. No, lo que busca la indicación es que puedan seguir prestando ese servicio, pero con una empresa hermana, otro root distinto. Entonces es razonable, nos parece razonable, que una compañía distribuidora X tenga su sociedad, digamos, un grupo empresarial, digamos, tenga una sociedad con un root específico, que tenga el giro único de distribución de energía eléctrica en la porción de ese negocio que es monopolio y que está regulado, ¿no es cierto? Y que pueda tener una sociedad hermana, distinta, con otro root, con otra contabilidad, con otro estado financiero, que pueda prestar estos otros servicios, por ejemplo, la venta de artefactos. Pero las transacciones que ocurran entre esas dos sociedades hermanas, digamos, porque son del mismo grupo, tienen que ser condiciones que deben estar accesibles a otras empresas que vendan, en este ejemplo, artefactos, por ejemplo. ¿No es cierto? Eso significa que sean en condiciones de mercado, que sean igualitarias para un tercero. Sí, el secretario pregunta, en fondo, ¿queda resguardado de tal manera? Porque a través de la ley del consumidor, no sé, como en fondo, otras empresas que venden artefactos van a poder, porque perfectamente podría haber un convenio entre la distribución y la nueva que se crea de poder hacer el descuento a través de la boleta, y como un convenio entre privados, otro no puede apelarlo. ¿Hay espacio para eso o habría que normarlo? No, yo creo que la norma, como está redactada, es lo suficientemente precisa para resguardar que las condiciones de mercado sean las condiciones de mercado. Ahora,
Yo tengo una interpretación un poco más dura que la del ministro. Yo creo que esta norma, en su inciso primero, en el octavo ter nuevo, y coincidimos. Sin embargo, es una interpretación más dura, en el sentido que esta sociedad es de giro único y exclusivo, utiliza ambos términos, único y exclusivo. Establece que solamente podrá dedicarse a la distribución de energía eléctrica. Si el grupo económico, que es propietario Juan Ignacio, digamos, que tiene, entre otros, la distribución eléctrica, tiene las espaldas para dedicarse a la distribución al detalle, como señalaba el diputado Cort, esa es otra historia. Claro, esa es otra historia y va a tener otra mano, va a tener otro trato tributario. O sea, la empresa, don Pablo, por su intermedio, señora presidenta, a partir del primer inciso del octavo ter propuesto, se va a poder dedicar exclusivamente a la distribución eléctrica y nada más. Nada más. O sea, no va a haber ningún otro negocio relacionado a esta sociedad. Eso es. Pero entonces usted tiene una opinión distinta. No, la compartimos, sí, la compartimos, pero soy más duro porque soy más duro en el ministro sentido... se señala que si da espacio para lo otro. No, porque van a ser otras sociedades. Diputado Jorge Durán, diputado Isacor. Bueno, al principio cuando veo que realmente se busca el giro único, me pareció excelente, pero después cuando el ministro explica que en la práctica se va solo a limitar a esta sociedad, pero en ningún motivo va a impedir la integración vertical, ahí ya como que me entro a asustar. Porque finalmente cuando yo veo que giro único, bueno, es lo que la ciudadanía espera, de que realmente se deje de producir en Chile lo que es la integración vertical, que pasa en las farmacias, que pasa en la electricidad y que pasa en todo. No sé si habrá alguna forma de ingresar otro indicación que realmente impida la integración vertical de una vez por todas en este proyecto. Gracias, Presidenta. Diputado Isacor. Gracias, Presidenta. Ministro, yo me gusta la competencia, por lo tanto creo que actores con más posibilidades de ofrecer a los consumidores aportan un mejor mercado finalmente. Pero cuando se traspasa esto, las ventas en cuotas, lo conversaba fuera de micrófono con la diputada Hernando recién, muchas veces estas cuotas van asociadas a créditos. Sí. Los cuales no están regulados por la superintendencia. Y aquí los créditos de multas, por moratorias, por ejemplo, están reguladas en la ley de distribución energética. Tiene tarifas crediticias, tiene tasas especializadas por distribución energética, las cuales son distintas a las barreras que sobrepasan las empresas de retail que se dedican incluso al negocio financiero y que venden legítimamente en 6, 4, 20, de la misma las cuotas. Aquí muchas veces le dice, venga, y se la descontamos en las próximas 12 cuentas. Pero le aplican un interés. Y ese interés va de la mano, y defendiendo el mercado, insisto, va de la mano en las barreras y las competencias que tienen los actores financieros legítimamente establecidos para eso, donde tienen un monto máximo, donde hay un límite de garantías estatales, qué sé yo, y porque acá finalmente se produce un crédito develado, pero mi preocupación es si ese interés de ese crédito está asociado a lo que define la distribución o lo que define la venta de crédito en el retail. Eso, Presidente, gracias. Ministro. Gracias, Presidenta. Respecto de la precisión que hacía el secretario, él dice con más claridad lo mismo que estoy diciendo yo. O sea, la sociedad distribuidora regulada no va a poder hacer nada más que distribuir electricidad. Perfecto. Eso no significa que su accionista pueda tener otra compañía actividad, claro, con otro RUT que preste otro servicio. ¿De acuerdo? Eso. Respecto a la integración vertical, esa me parece una discusión válida. Yo entiendo que tangencialmente la empezamos a tocar cuando hablamos de la venta empaquetada de distintos servicios, pero es otra discusión que escapa de mucho el alcance de este proyecto de ley, que está enfocado en la fijación de las tarifas y la rentabilidad de las empresas de distribución y que implica un análisis mucho más complejo de los distintos segmentos, distribución, transmisión, y no es evidente que en esa discusión prohibir la integración sea lo mejor, porque cuando se bajan las barreras hay más competencia en los distintos sectores, pero creo que escapa de mucho lo que queremos discutir ahora. Es una discusión relevante, pero creo que escapa lo que... Y yo estoy encantado que en su momento la tengamos, pero creo que escapa.
Respecto de la pregunta del diputado Isacort, Presidenta, tendría que chequearlo para estar 100% seguro, pero estoy casi 100% seguro que cualquier crédito que una compañía le cargue a un cliente por la venta de cualquier producto o servicio está regido por norma general por las leyes del sector financiero, digamos, y de protección del consumidor, ¿ah? No la ley eléctrica, ¿no? Así es que yo creo que eso está bien, todo lo que tiene que ver con créditos, las tasas implícitas en esos pagos en cuotas están ya bien normados en la legislación vigente. Sí. No, sí, todavía no pasamos al otro punto. Solamente con respecto al giro único y lo que es la contabilidad. Todavía no pasamos a la contabilidad separada de las cooperativas. Diputada Sofía César. Sí, bueno, en realidad, como dice el ministro, no es tema del proyecto, pero en definitiva, el mismo hecho de que esta empresa que sea relacionada con la distribución y que ofrezca este producto a los usuarios y que además se lo vaya descontando de la cuenta, en definitiva igual es un beneficio para los consumidores, no va en contra de los consumidores, porque en definitiva también, como decía Pablo Vidal, el negocio de ellos en general es venderte productos y generar más consumo de energía. Eso. Ministro, ahora si que pasamos al inciso segundo que habla de lo que usted mencionaba, la contabilidad separada de las cooperativas. Como esta distinción, esta diferenciación. Solo por un tema de forma. Sí me gustaría pedirle al ministro que, dentro del transcurso, poder asegurarme, porque yo tengo la duda, yo me quedo con la tranquilidad que usted tenga la casi certeza del 100%, pero yo creo que lo que abunda no daña y tener la certeza, prefiero para que quede dilucidada, porque es un debate que se genera y no vaya a ser muchas veces que esos créditos después los consumidores crean que se produce algo. O sea, yo estoy pensando en el beneficio del consumidor y si tienen una oportunidad más de crédito, pero en igualdad de condiciones para el resto, perfecto. ¿Ya? Eso quería que se... No, que el ministro lo pueda presentar, o sea, que pueda... Pero usted es partidario de que eso no quede hoy día descontado la venta de ese producto que no tiene nada que ver con la venta de la electricidad en la cuenta de la luz. No, siendo un RUT totalmente distinto. Por eso es muy buena la aclaración que hace el secretario, y de hecho aquí dice deberán tener un giro exclusivo de distribución de energía eléctrica. Por lo tanto, si quieren los accionistas, y yo por eso lo veo como una nueva oferta, una nueva mayor capacidad de competencia dentro del mercado, sí, pero que no sea la misma empresa distribuidora, que la factura no la haga la misma empresa que distribuye. O sea, la empresa que distribuye se dedique solo a distribuir. De acuerdo. Eso sí. Pero por eso le digo, pero agregar, ¿por qué? Si el problema es que el convenio, lo que decía Pablo Vidal, por cierto, medio presidenta, es que muchas veces, y es legítimo mejor que exista el convenio, de que usted el crédito se lo descuenten en la cuenta de la luz. Pero es ahí donde yo quiero ver que las reglas del crédito sean las reglas del mercado financiero claro, y no del mercado de distribución energética. Muy bien. Gracias. Diputado Jorge Durán. Presidenta, igual me queda una duda respecto a lo que dice por su intermedio el diputado Isacort. O sea, finalmente lo que dice giro único en esto es que es giro único. O sea, en la práctica no se podrían generar estos convenios con la empresa hermana. O sea, si es una empresa de distribución, tiene su boleta, finalmente como una empresa hermana a través de la misma boleta va a hacer el descuento o el cobro. O sea, eso estaría yendo contra el giro único en la práctica. O sea, puede tener una empresa hermana que venda ventiladores, aire acondicionado, pero que lo haga a través de otra boleta, a través de otro canal. No que genere un convenio para utilizar el mismo canal de distribución de la empresa distribuidora eléctrica. Que me interesa que quede claro para la historia de la ley, porque después se van a colgar de cualquiera de estas conversaciones para ingresar el tema. Presidenta, yo creo primero que hay que celebrar que exista el giro único. Yo creo que es bueno y es sano. Sin embargo, yo le quería preguntar por intermedio suyo al ministro que yo echo de menos aquí una regulación distinta del mercado y ver realmente qué va a pasar con otros servicios, con el tratamiento de la información, por ejemplo. Y hay una pregunta que me salta, que es si este giro único impedirá poner a las distribuidoras, por ejemplo, electrolineras, por dar un ejemplo. Gracias, Presidenta. Sí.
A ver, yo entiendo que es importante que desde el punto de vista legal quede separado y que estas sean empresas de giro único, pero va a ser difícil el impedir que existan convenios, porque hoy día los existen, o sea, el Hogar de Cristo puede descontar cuentas en un convenio a través del agua potable o a través de, etcétera, y así como ese, una serie de otros pueden suscribir convenios para que las cuotas de algo se descuenten a través de. Entonces, en ese contexto, lo importante es que sean legalmente bastante separados y que obedezcan a normativas diferentes. El diputado Isacón. Gracias, Presidenta. Por lo que planteó el diputado Durán, don Jorge, yo concuerdo, o sea, aquí yo creo, y quiero reafirmar lo que planteó el ministro, y por eso está expresamente puesto en la ley, y eso es la aclaración que hizo el secretario en el inciso primero del artículo 8º ter, dice, deberán tener giro exclusivo, lo cual no implica, insisto, que pueda tener lo que dice la diputada Hernando, por ejemplo, convenios. O sea, aquí lo que hay que aclarar es que la otra empresa no sea una integración vertical, sino que sea una integración paralela, si quieren. O sea, que sea una empresa asociada que no tenga nada que ver. O sea, que la empresa distribuidora respete las leyes de la distribución energética de manera exclusiva y global. Y la otra empresa que si se quiere crear, y yo la defiendo porque creo que es un actor más para la competencia, por lo tanto, mejores opciones para que tengan los consumidores de elegir. ¿Cómo lo hace? Es un tema que debe ser regulado por las leyes del retail, del mercado financiero, que sé yo, y así lo entiendo también que queda expresamente establecido. Por eso lo ponen ahí. Yo creo en la buena fe en ese sentido del proyecto, pero insisto, yo también estoy de acuerdo en que las integraciones no hay que regularlas, hay que legislar, y ahí yo concuerdo con el ministro que no es el espacio y es justamente en otro proceso legislativo el de las integraciones verticales, sobre todo a nivel de distribución, transmisión y generación. Muchas gracias. Hernando. Como un comentario, al final, si son dos empresas relacionadas o no relacionadas, pero que actúan en paralelo, tendrán que existir precios de transferencia por el servicio que una presta a la otra, pero desde el punto de vista legal es legal. Ministro. Sí, se han mencionado varios temas. Algunos de los comentarios siento que profundizan y clarifican parte de la discusión que hemos tenido y por lo tanto creo prudente no volver sobre ello. Se mencionó algo el rol de las electrolineras, o sea, la posibilidad de... Y más allá de ese caso específico, porque no vamos a poder normar aquí cada una de las variaciones o cambios que va a tener la industria en el futuro. Pero el principio general, creo yo, el importante, que está bien reflejado, creemos, en la indicación, es que una compañía que tiene una posición de monopolio natural, como dicen los economistas, ¿no es cierto?, y que es razonable que sea así, ¿no es cierto?, no puede usar esa posición para tomar ventajas en otro segmento de atención al cliente. Entonces, esos acuerdos que tenga tienen que ser a valores de mercado, tienen que ser abiertos para otros, ¿no es cierto? Y no puede usar su posición dominante en ese mercado para sacar ventajas para otros segmentos de mercado. Ese es el principio general, eso es lo que busca la normativa, aparte del tema de la transparencia. Así que creemos que tratar de normar cada uno de los casos específicos de la ley es inoficioso, pero ese es el espíritu general en el que yo, de oír a la comisión, quiero pensar que hay acuerdo. Ya, perfecto. Ofrezco la palabra. Pasamos entonces a la contabilidad separada de las cooperativas. Esta distinción, esta diferenciación que le vamos a hacer a las cooperativas. Sí, el espíritu aquí es el siguiente. Nosotros creemos que estos principios generales que hemos discutido a raíz de las compañías distribuidoras más grandes, digamos así, a pesar de que hay compañías distribuidoras que no son cooperativas, que son chicas también, pero es una simplificación la que estoy haciendo. Esas normas que queremos que apliquen pueden ser muy onerosas de cumplir para las cooperativas, y muchas veces las cooperativas prestan otros servicios distintos de la distribución eléctrica. Entonces nos parece que la manera de implementar para las cooperativas los mismos principios que la bajada práctica, sea, en vez de tener giro único con información a la Comisión para el Mercado Financiero, que requiere equipos técnicos, abogados, un equipo de compliance que asegure que se entrega la información a tiempo, o sea, requiere implementar dentro de las compañías procesos, políticas, procedimientos que tienen ciertos costos, ¿no es cierto? Creemos que imponerle esa carga
a las cooperativas es muy oneroso y nos parece que pedirles que lleven simplemente una contabilidad separada del negocio de distribución eléctrica, dado su tamaño, la complejidad que tienen muchas veces financiera, nos parece que es una manera de cumplir el principio general, pero con una carga más acorde a la realidad de las cooperativas. Eso es básicamente lo que busca ese inciso. Ofrezco la palabra en este punto. Yo creo que está bastante claro. Diputado Asensio. Perdón mi ignorancia. ¿Y cuál es el sistema, cuál es el régimen que tienen hoy día las cooperativas? O sea, lo que tienen ahora aquí no tienen nada. ¿Cómo se rigen cómo funcionan las cooperativas? Para saber si esto es más complejo o menos complejo que lo que tenían ya. Porque si es más complejo, si esto está claro, si lo estamos mejorando o no. Quiero saber eso, ¿verdad? Era él. Las cooperativas se rigen por una ley propia de las cooperativas que define su marco normativo. Y la complejidad que impone para estos efectos es que hoy día hay muchas cooperativas que desarrollan no solamente dentro de la misma sociedad, digamos, de la misma cooperativa, el negocio de distribución eléctrica, pero hay cooperativas, por ejemplo, que tienen el negocio de distribución de agua, por ejemplo. Y hay algunas, dependiendo de las cooperativas, que tienen una diversidad de funciones muy amplia. Entonces lo que pasa es que si uno quiere mirar los números de esas cooperativas para entender el retorno que están teniendo en el negocio de distribución eléctrica, no sabe qué es lo que es qué, porque está esos números combinados con los números asociados a otros servicios. Y lo que estamos pidiéndole es que presente una contabilidad regulatoria separada para efectos de entender sus números y su realidad en el negocio de distribución eléctrica, separado de las otras cosas. Pero sin todas las exigencias tan gravosas que le estamos poniendo tan gravosas, digo, aplicadas a una cooperativa, ¿no? que son exigencias que una sociedad anónima grande puede cumplir sin ningún problema. Isaac Corto. Gracias. En este caso hace la salvedad, ministro, al giro único. Porque si en lo que estábamos conversando al principio de giro único, acá en este caso las cooperativas van a poder seguir practicando su giro de cooperativa, que es muy amplio, como usted lo plantea. O sea, de hecho hay muchas que tienen semidistribución de retail también, que se yo para sus cooperados, para sus asociados. Lo único que va acá a regular es evidentemente un tema tributario, o sea, un tema de contabilidad. Está bien, pero con resultados estoy bien, porque cuando le digo hacer la declaración tributaria, finalmente es el resumen contable, y todo el resto de los distintos giros que pueda practicar va a seguir con el sistema tributario vigente que tienen las cooperativas, y este se va a asociar a la del giro único. El mundo tributario... Micrófono. El régimen tributario de las cooperativas va por un carril aparte de la modificación que estamos haciendo nosotros. Entonces, en la operación renta del año que corresponda, las cooperativas, yo no soy experto en el sistema tributario de cooperativas, para ser justo, pero no estamos modificando el régimen tributario de las cooperativas. O sea, si hoy día el régimen tributario que aplica a las cooperativas implica que ellos tienen que presentar su declaración de renta con todos los servicios que prestan combinados, eso no va a cambiar con esta indicación. O sea, nosotros no estamos modificando el régimen tributario. Lo único que estamos diciendo es que para efectos de transparentar información en lo referente al negocio de distribución eléctrica, ellos nos presenten estados financieros, contables, digamos, separados del negocio de distribución, pero sin implicancias en el mundo tributario, solamente para ese giro. Entonces, si ellos tuvieran, por decir cualquier cosa, 5 giros, y ni siquiera estoy seguro que la palabra giro, que tiene una implicancia tributaria, aplique para estos efectos, pero para ser preciso con el lenguaje. Si ellas desarrollaran 5 actividades en beneficio de sus cooperados al mismo tiempo, nosotros no estamos modificando su régimen tributario, sea cual sea el que tienen vigente, solamente estamos diciendo, presénteme periódicamente estados financieros, contabilidad, digamos, de su negocio, de su servicio de distribución eléctrica separado, y los otros 4 los podrá llevar él como estime pertinente de acuerdo a las normas vigentes para cooperativas, ¿no es cierto? Acá cumple el objetivo principal, ¿no es cierto?, que es poder tener claridad cuánto es lo que tienen de rentabilidad, en este caso las cooperativas, lo que son las empresas distribuidoras, para que año a año vayamos viendo también las fluctuaciones. Diputado Vidal. Sí. Aquí hay una persona de la cooperativa, una duda práctica. El efecto concreto
para las cooperativas. Ellos nos han mostrado números en las distintas visitas que nos han hecho respecto de que sus rentabilidades son muy por debajo de lo que establece la ley y que quedarían en una situación casi de blackout con este cambio. Entonces, esa separación de contabilidad implicaría que la contabilidad que nosotros conoceríamos para efectos del proceso tarifario sería solo la que tiene que ver con distribución. Claro. Claro, pero eso los beneficia para efectos del cálculo tarifario. Nosotros, y podemos ir a esa discusión en un minuto, tenemos una preocupación y hay algunas indicaciones presentadas por los parlamentarios respecto de cómo asegurarnos que el proceso de fijación tarifaria es más justo con la realidad de las cooperativas, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos haciendo aquí no busca resolver ese problema, ¿no? que es importante y que yo quiero hacer una propuesta de cómo abordarlo. Busca resolver otro problema, que es un problema general de la industria de distribución, tanto de las sociedades anónimas, digamos, como de las cooperativas, que es que la ciudadanía y el regulador tenga información transparente y clara respecto de cuál es el negocio que tienen, los márgenes que tienen, la rentabilidad asociada, etc. Y eso, porque es un negocio regulado, y eso lo queremos aplicar, esa regla, como principio general, también para las cooperativas, solamente que la bajada práctica es distinta para efectos de que se adapte mejor a la realidad de las cooperativas. Eso es, ¿ya? Ahora, si usted me permite, Presidenta, porque es muy natural el ir a ese tema ahora, hay una preocupación que se ha planteado en la comisión respecto de si la tasa que vamos a discutir a continuación de retorno para las compañías de distribución es la que determinemos para las otras compañías, si esa tasa es justa o no para las cooperativas que tienen una realidad distinta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la reunión pasada yo planteé un principio que sigo creyendo, y es el siguiente. Creo que tenemos que reconocer la realidad de las cooperativas, que es distinta de las otras compañías, pero me parece que la fórmula de definir tasas diferenciadas para cooperativas y otras sociedades es una mala solución. Entre otras razones, porque primero es difícil decir cuál es una tasa y cuál es la otra, cuántos son los puntos de diferencia, una discusión difícil de zanjar con argumentos técnicos. Y segundo, porque en el margen puede generar un incentivo negativo, digamos, de que alguna compañía que es chiquitita, en el futuro sus accionistas digan, ¿saben qué? ¿Por qué no nos convertimos en cooperativa? Entonces, nos parece que es una mala solución esa. ¿Ya? Ahora, tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de que la realidad de las cooperativas es considerada a la hora de fijar las tarifas de las cooperativas. Entonces, en el proyecto de ley, lo que nosotros estamos proponiendo es ampliar el número de áreas típicas para efectos de definir la empresa modelo, porque si hoy día tenemos 6 áreas típicas, ¿no es cierto? Pero la realidad de las distintas compañías distribuidoras y cooperativas es mucho más diversa que 6, ¿no es cierto? Entonces, es como una tienda con 6 trajes de 6 tallas, ¿no es cierto? Entonces, a alguien le queda chico, a alguien le queda grande. Entonces, estamos agrandando el número a 11 en el proyecto de ley, ¿sí? No directamente en el proyecto de ley, sino que... Por su intermedio, Presidenta, no directamente en el proyecto de ley, sino que estamos modificando la definición de áreas típicas para darle más espacio a la Comisión Nacional de Energía que planea hacer, entiendo, más o menos 11, que pasar casi al doble de las actuales. Pero no es necesario que eso esté en la ley, porque impone esta ley un poco de fuerza para que el regulador pueda ir ampliando ese número en el tiempo. ¿Y la definición de áreas típicas está en el reglamento? No, está en la ley y eso está modificado en el proyecto de ley original. Pero entonces, el número de... Sí. Sí. Entonces, pero, gracias por la precisión. Entonces, lo que vamos a hacer es que la Comisión va a tener más libertad para definir un número más amplio de áreas típicas, a efectos de que cada área típica pueda reflejar mejor la realidad de las distintas compañías y cooperativas. Nos parecía que eso era suficiente para efectos de, si hacíamos áreas típicas que reflejaran mejor la realidad de las cooperativas, hacernos cargo de que las cooperativas iban a tener un trato coherente con su realidad. Pero durante la semana, a raíz de distintas conversaciones con algunos parlamentarios y de una indicación que presentaron los diputados Silver y Sabaj, que lamentablemente no están, pero está el diputado Asensio, lo que busca esa indicación, sin perjuicio de que el equipo cree que se podrían hacer algunas precisiones de redacción y de forma, pero en el fondo estamos de acuerdo. Y lo que hace es que
esa indicación busca corregir o remediar uno de los problemas que tienen los actores en esta industria, y es que hay, esto es medio técnico, pero cuando se fijan las tarifas que requiere ganar una compañía para efectos de que obtenga la rentabilidad que está establecida en la ley, se calcula una base de activos, ¿no es cierto? Entonces, entre más grande o amplia la base de activos que tiene una compañía, la tarifa tiene que hacerse cargo de esos activos, ¿no? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que hoy día compañías, sobre todo, y las cooperativas, en la mayoría de los casos, pero algunas compañías también, más pequeñas, que operan muy activamente en zonas rurales, se hacen cargo de operar redes que fueron construidos hace mucho tiempo y que no necesariamente, tendidos que hicieron las municipalidades o tendidos que hicieron distintos actores, y que no están necesariamente con todas las formalidades legales que se requieren, por ejemplo, las servidumbres de paso, cosas de ese estilo. Entonces, lo que ocurre hoy día es que cuando las cooperativas o las pequeñas compañías van a presentar en el proceso tarifario y dicen, esta es mi base de activos, algunos de esos activos son rechazados porque formalmente no tienen todas las autorizaciones legales que se necesitan, ¿no es cierto? Entonces eso los deja en una posición ingrata, porque ellos operan una parte de la red que está en zonas rurales, que atiende a gente vulnerable, que no cumple con todas las formalidades legales y que al excluirse o dejarse fuera de la fijación tarifaria, castiga la fijación tarifaria para esas compañías. Entonces nosotros lo que queremos es, con algunos ajustes de forma, acoger, si a la Comisión le parece, esa indicación, a efectos de que entre esa indicación y lo que estaba en el proyecto original, ¿no?, de tener una diversidad más amplia de áreas típicas, podamos hacernos cargo de la preocupación que tienen las cooperativas. No sé si veo que la indicación, no sé si está... ¿Qué número es la indicación? La 34 el comparado. Es la 34. En la última, en la página 17, indicación 34. Gracias, Mauricio. Miren a la derecha. Ya, pero entonces, en estricto rigor se le va a dar la facultad a la CNE para que pueda hacer una interpretación más amplia de lo que es la definición de áreas típicas para poder considerar más y no dejarlo en la ley. Y poder reconocer como activos. No, 34. ¿Y eso cómo lo van a hacer? ¿Por qué vía? Las facultades que le van a dar a la CNE. Pero perdón. Secretario, perdón, es que veo que hay parlamentarios que no tienen la indicación al frente. ¿Podemos encontrar? No está además. Perdón, secretario, pero... Sí, el reconocimiento de la... La que vamos a ir ahora es otra, por eso estoy esperando que Juan Ignacio lo diga. Pero perdón, a ver, voy a recapitular para efecto de que estemos todos en la misma página, valga la... Página 24. El problema, voy a resumir lo que acabo de explicar de manera quizá un poco larga y poco clara. Para efectos de asegurarnos de que la fijación tarifaria reconoce bien la realidad que tienen las cooperativas, creemos que el proyecto, que queremos hacer dos cosas. La primera, que ya estaba en el proyecto original, es aumentar el número de áreas típicas para efectos de que reflejen mejor la realidad de las cooperativas. Sí. Salvo que hayan dudas respecto de eso, yo sugiero no discutirlo ahora porque ya lo discutimos en sesiones anteriores. Lo segundo que queremos hacer, y que es adicional, es recoger una indicación de los diputados Silver y Sabaj, que estamos tratando de ver con el secretario dónde están. Está en la 17 y lleva el número 34. 34 de la página 17. Sí. Silver y Sabaj para agregar un nuevo inciso tercero, artículo 185, el siguiente tenor. Que era lo que señalaban ayer las cooperativas, que existiera un BNR cooperativo. Claro. Entonces lo que dice la indicación, en el fondo dice que voy a leerlo con su permiso, presidente, lo que dice: para el cálculo de la tasa de rentabilidad económica deberá procurarse consistencia entre los ingresos de explotación y el BNR, y esto es lo importante, reconociendo en el BNR, o sea, es el valor neto de reposición, o sea, el valor que tienen los activos que opera la compañía, reconociendo en ese valor de activos todas las instalaciones de la distribuidora que se utilizan para dar servicio a los clientes considerados en los ingresos de explotación. O sea, hoy día lo que ocurre es que hay activos que en los hechos le permiten a la cooperativa o a la compañía prestar el servicio, por ejemplo, un tendido de cables y de postes, por ejemplo, pero que hoy día se rechazan a efectos de calcular el BNR porque no tienen, por ejemplo, la servidumbre otorgada formalmente, porque fue un tendido muy antiguo.
Entonces hoy día la comisión lo que hace es que le presentan ese papel y dice, señor, la SEC, perdón, usted no puede incluirme en su activo este tendido porque no tiene usted otorgada la servidumbre o la concesión para poder operarlo, etcétera. Entonces lo que estamos diciendo es, si esa compañía para prestar el servicio ocupa ciertos activos, aunque no estén todas las formalidades de ese activo en regla, digámoslo así, igual lo vamos a considerar a efectos de definir la tarifa que usted va a tener que cobrar para efectos de rentabilizar su activo. Y esa es una queja que ha sido, o una preocupación que han planteado con mucha fuerza las cooperativas. Y esto pasa mucho en los sectores rurales, en que hay tendidos que se hicieron en el pasado por otras razones y que hoy día están siendo operados por las cooperativas, pero que cuando le van a fijar la tarifa le dice usted, no me considere esos activos porque no tienen todo en regla. Eso es en esencia lo que estamos haciendo. Ya. A ver, lo primero, me parece que es una solución que atiende mucho más al problema específico que haber hecho una banda diferenciada. O sea, comparto ese principio propuesto por el Ejecutivo. Me parece que es la principal queja que han planteado las cooperativas acá, que en el fondo las inversiones, que por las características propias de ese, porque las otras empresas también han dicho que hay inversiones que no se las reconocen, pero que por razones distintas tienen que la empresa modelo. En este caso no es por eso, es porque por otras consideraciones no se les reconocen, pero son indispensables para poder otorgar el servicio exigido por el ente regulador. Es del todo razonable. Lo único que quiero que quede explícito también para efecto de la historia de la ley. El efecto directo de esto es un alza de tarifa. Y que el efecto directo de esto es que, al fondo, si vamos a considerar más inversiones, los costos van a ser mayores, por lo tanto la tarifa va a subir un poco. No quiero encender alarma, lo que quiero decir, quiero que seamos gráficos en qué es lo que estamos diciendo, que esto subiría el precio de la luz, marginalmente. Ahora, esa consideración final de precio igualmente queda después corregida bajo la lógica de la ley de equidad tarifaria. O sea, se distribuye de manera homogénea en toda la población para mantener los términos de equidad, pero se corrige esta distorsión de mercado respecto de cómo funcionan las cooperativas. Me parece súper razonable. ¿Equidad tarifaria? Diputado Igure. Presidenta, yo no soy experto en cooperativas, pero la verdad es que yo creo que el problema de las cooperativas, más que las áreas típicas, yo creo que es el modelo, ¿no? Y la verdad, porque yo siento de que se avanza teniendo el aumento de áreas típicas a 11, pero también creo que es poco. 6 es poco, 11 creo también es poco. ¿Por qué es poco? Porque yo creo que entre las propias cooperativas hay diferencias. No todas son iguales. Y en ese sentido, yo, a pesar de que voy a apoyar el proyecto porque creo que es un avance, pero siento que estamos a mitad de camino, más creo que deberíamos avanzar en el caso a caso, porque sin duda cada cooperativa es una realidad distinta. Y en eso quiero preguntarle al ministro, ¿cómo se refleja esto, ministro, lo que usted está diciendo, en una empresa modelo que no ve activos reales? Eso es, presidente. Las cooperativas son 7, las cooperativas que hacen el servicio de distribución eléctrica. Esto no va a quedar definido en la ley, lo va a definir la Comisión Nacional de Energía, pero en principio se está pensando que podrían hacer de las áreas típicas que se definirían, podrían ser alrededor de 3 o 4 para las cooperativas. Eso se parece bastante a un modelo por cooperativa. Entonces, y la gracia es que la Comisión va a poder ir ajustando eso a efectos de ir reflejando bien la realidad de cada cooperativa. Y la segunda pregunta, diputado, va a estar seguro que la entiendo bien. Claramente con la empresa modelo que no es activos reales. O sea, toda la discusión que hemos tenido sigue operando bajo el sistema de empresa modelo. La discusión respecto que el diputado Silver planteó la semana pasada, por ejemplo, y que otros han planteado que puede ser una discusión razonable, que es avanzar hacia empresa real,
no es lo que nosotros creemos que debiéramos hacer, pero sí nos parece que es una discusión legítima a tener en el marco de la ley larga. Y yo creo que la tentación de entrar en esa discusión es muy grande, porque es compleja, es importante y pueden haber buenos argumentos en distintas direcciones, pero yo al menos soy partidario de acotar la discusión aquí a lo que estamos hablando y tratar de avanzar como hemos planteado. Le concedo el punto al ministro que lo discutamos después para no distraernos, pero efectivamente existe ya un antecedente en Chile, que es el gobierno del presidente Frey, con el programa de electrificación rural, donde ya se le parchó a la empresa modelo, justamente es como el pilar solidario de la empresa modelo, porque era un programa que fue a reconocer una situación social. Pero es un tema que muy atractivo para discutirlo después. Yo lo dejo hasta aquí. Gracias, Presidenta. Coincido con lo que plantea el diputado Eguiguren, y quizás aquí el ministro no es su cartera este tema, y celebro que se aproveche igual esta iniciativa legislativa para hacerlo, pero yo creo que hay que hacer un tema, finalmente un update, una actualización a la Ley General de Cooperativas, finalmente, y ahí atender todo este tipo de situaciones. Pero yo recojo el punto de lo que plantea el Ejecutivo y yo creo que celebro que haya recogido una iniciativa de diputados con respecto a esto, pero yo creo que el tema se discute en una Ley General de Cooperativas, una actualización ex. Gracias, señora Presidenta. Ministro, ¿sí? Sí, me permite, secretario. Muy breve, solamente recoger sus palabras. Cuando hizo referencia a la mirada positiva que tienen ustedes acerca de la indicación 34, omitió en la lectura la primera frase. ¿Esa es la adecuación que ustedes proponen? No, la omití en la lectura a efectos de simplificar la comprensión de la audiencia de la comisión, porque era un poco... Ya, de acuerdo. La primera frase a efectos de que... Estoy leyendo bajo el agua yo. No, para efectos de que nadie quede con la sensación de que hice una lectura que pretendió ser equívoca. La primera frase que no leí dice, sin perjuicio de lo señalado en el artículo tanto, entonces enredado la comprensión, es todo lo que dice. Las precisiones que queremos hacer, nos gustaría, Presidenta, si usted lo permite, es que después entremos con las adecuaciones específicamente a esa redacción. Sí, perfecto. Lo que me preocupa en general es que esa indicación que tiene como propósito reflejar mejor la situación de las cooperativas no abra una rendija en la que se puede empezar a incorporar muchas cosas, ¿no? Tengo una duda, porque ustedes habían ingresado una indicación anterior, ¿se recuerdan? Que hablaba de la definición de áreas típicas, y dice áreas en las cuales los costos de prestar el servicio de distribución son similares entre sí. Y ese costos fueron lo que cambiaron y que anteriormente estaba a valores agregados. ¿Eso se mantiene? ¿Eso es parte de las indicaciones que ustedes mantienen? Ah, perfecto. Ya, y entonces, no va a haber ninguna otra modificación en áreas típicas, solo la que ustedes van a hacer en la CNE para allá. ¿Y sobre la base de qué se da esto de 11 áreas típicas? Sí, yo estoy transparentando eso porque es la discusión que está hoy día en curso en la CNE. No está definido que sean 11. Lo que sí estamos todos de acuerdo, y se está trabajando con la CNE, y es lo que está detrás del proyecto, es que la CNE tenga facultad de determinar cuál es el número de áreas típicas necesario para que cada una de ellas refleje bien la realidad de las compañías a las que se les va a aplicar. Eso es. Entonces, no lo digo para efectos de que en el futuro ese 11 no quede establecido en piedra, sino que simplemente lo que está siendo discutido hoy día internamente. Ya, y mi segunda pregunta era con respecto a la exposición que hicieron ahí en las cooperativas, donde habían 5 puntos, creo que eran los que hacían la diferencia, ¿no es cierto?, el trato diferenciado que se le quiere dar a las cooperativas. Entiendo que el BNR real que ellos establecían un poco va en la lógica de también incorporar ciertas redes, ¿no es cierto?, que hoy día no se consideran. Había también con respecto al chequeo de rentabilidad para las cooperativas de manera diferente. ¿No está dentro de las opciones? Y ninguno otro de los puntos que ellos... porque ellos nos decían, no es suficiente con solamente hacer esta diferenciación con las áreas típicas, sino que tiene que ser también una cantidad de otras
nosotros nos parece que el principio general de una empresa modelo con una rentabilidad para empresa modelo es un buen principio. Y es el que genera los incentivos para que los distintos actores velen por tener una operación eficiente, porque es lo que protege la posición de los usuarios, en el fondo, que son los que pagan el servicio, el valor agregado de distribución. Y nos parece que ese principio general, con las aplicaciones prácticas que recojan bien la realidad de las cooperativas, pero ese principio general tenemos que mantenerlo. Pero es como hacer una cooperativa modelo. ¿Avanzar hacia eso? ¿Que era lo que ellos proponían en su oportunidad? Porque una empresa modelo no es la misma condición que una cooperativa modelo. Hoy día el proceso de fijación tarifaria, que se basa en una empresa modelo con áreas típicas que reflejen la realidad de cada área, etcétera, aplica para las cooperativas y para las compañías. Nos parece que eso es bueno que se mantenga, con las precisiones que estamos haciendo que reflejen bien la realidad de las cooperativas. Yo entiendo que algunas cooperativas o algunos actores de ese segmento han planteado que se desarrolle un modelo de fijación tarifaria completamente distinto para las cooperativas, y eso no es lo que nosotros queremos empujar, entre otras razones por lo que discutimos hace un rato, que genera un problema de en qué categoría me puedo posicionar un ente o no. No, está bien, que quería saber también cuál era la postura del Ejecutivo con respecto a lo que ellos habían mencionado y justamente, bueno, se despeja esa duda y entiendo de que es para todos. Diputado Isacor. Gracias. Gracias, Presidenta. Lo que planteó recién el ministro por su intermedio, yo no sé, no lo desconozco, por eso lo pregunto, ¿cada cuánto tiempo la CNE hace la evaluación de estas áreas? Yo entiendo además que es casi calzada, pues, lo que usted decía, hay 7 cooperativas, finalmente se van a evaluar 3 o 4 áreas. Finalmente, ¿cada cuánto tiempo se hace? ¿O se hace una pura vez? ¿O cómo funciona? Se hace cada 4 años. Ya, Vini. Siga en sus otros puntos. Bueno, entonces solamente a efectos de estar, de resumir, discutimos lo del giro único con las precisiones a las cooperativas, incorporamos esta sugerencia que vamos a tomar esa indicación para reflejar mejor la 34, ¿no es cierto? Después hay una indicación que son algunos artículos transitorios bien técnicos que le puedo pedir al equipo que explique, pero yo voy a explicar la esencia. Lo que nosotros queremos hacer es que, si podemos aprobar esta ley corta en un plazo relativamente breve que discutimos la última vez, queremos que esas modificaciones se apliquen en la fijación tarifaria que empieza en noviembre del próximo año. ¿Ya? Entonces el equipo revisó todo el proceso de fijación tarifaria estándar, y como los plazos son muy, muy cortos, lo que hicimos es incorporar algunos artículos transitorios para que en esta fijación tarifaria que viene ahora, solamente en esa, por eso son transitorios, se simplifiquen algunas etapas del proceso de fijación tarifaria sin afectar la calidad técnica, generando espacios de participación para poder llegar con estas modificaciones a la fijación tarifaria del próximo año. Entonces, si la comisión quisiera profundizar en eso, el equipo podría explicarlo, José, si quieren. Sí, el mecanismo actual, como saben, tiene los estudios de las empresas y de la comisión, 2/3, 1/3, tiene pocas instancias de observación, tanto de la ciudadanía como de las empresas. Y la idea fue acá poner estas instancias de participación, pero ahí se alargan los plazos para las observaciones y después por el panel de expertos, tanto para la presentación de discrepancias como para que el panel resuelva. Y en particular eran 2 instancias, las bases donde se determina la tasa, y el estudio mismo. Y las instancias de panel dura varios meses. De hecho, hicimos el calendario completo y es cerca de 2 años más o menos. Si es que lo empezáramos a hacer, no sé, en septiembre, terminaríamos 2 años después. Entonces, lo que hicimos fue tratar de las instancias que están en el cuerpo de la ley corta, que es un nuevo proceso, ir viendo cuáles podemos ir recortando y cuáles podemos ir simplificando, pero siempre manteniendo lo más posible el espíritu de transparencia de cada una de las instancias. Y en ese sentido están en el proyecto que tienen. El primero es respecto a, está en el artículo 2 transitorio.
Sí, son los transitorios. Se los pueden mirar. El tercero, sí. Sí. Lo primero es que ahora se exige que la comisión efectúe un estudio de tasa, que es muy parecido a lo que se hace en gas y a lo que se hace en transmisión, y que este vaya a la instancia de observación y panel de expertos. La idea es que ahora la Comisión Nacional de Energía pueda utilizar estudios que ya tenga contratados o que ya haya hecho al efecto y por eso ahorrar un poco tiempo y de esto entiendo que la comisión lo está haciendo desde ya para tener ese estudio de tasa antes. Después, las bases, el estudio del VAT tiene bases técnicas y administrativas y el artículo cuarto, ahora pasamos, ¿sí? Establece una fecha límite, si lo ven dice a más tardar el 4 de noviembre. Nosotros hicimos el ejercicio de ver cuándo llegaríamos con las tarifas y esa es la fecha límite donde tiene que salir con esas bases técnicas 4 de noviembre, sí, con esas bases técnicas y administrativas preliminares para el estudio. Después, el artículo quinto, como les comentaba, estos procesos participativos permiten que los usuarios e instituciones interesadas, incluso personas naturales en el proceso de gas, tuvimos personas naturales que se inscribieron para participar en observaciones y eventuales discrepancias, pero abrir ese periodo también es largo y por lo tanto, y aquí corríjame, hay gente de la Comisión, Martín y Laura, hicimos algo parecido a lo que se había hecho antes, que por esta única vez ese proceso contemple la participación de asociaciones de consumidores y de las empresas, es decir, que quedan los consumidores representados y ya inscritos en el registro por esta asociación de consumidores, también para que exista ahí la simetría. Y después vienen en el artículo sexto plazos específicos aplicables para el proceso de determinación de tarifas. Tenemos una calendarización también que se las podemos hacer llegar. Pero donde se recorta, por ejemplo, en el numeral 1 de ese artículo sexto transitorio, el plazo para que el panel resuelva. Entonces se establece que son 20 días y que es distinto a lo que estaba en el cuerpo del proyecto de ley. En el numeral 2 se establece que la comisión deberá dictar una resolución a que se refiere el artículo 183 bis. También dentro de los 10 días de comunicado el dictamen, que hace referencia al numeral 1, ahí también recorta también días. Después el numeral 3 establece que el estudio mismo deberá ser ejecutado en un plazo máximo de 100 días. Estos son 100 días hábiles, por lo tanto son 5 meses. Ese es el plazo que hoy o hasta el último proceso tarifario tomaba la comisión, lo que está en el cuerpo del informe es más largo que eso, y eso también nos extendía el proceso. Lo recortamos para este estudio en particular. Después el numeral 4, también recorta un poco el plazo para efectuar observaciones, y este es relevante porque el proceso completo establece que se efectúa el estudio tarifario, después eso es insumo para que la Comisión Nacional de Energía haga un informe técnico, donde ese estudio es la base del informe, y ese informe es el que va a observaciones y después va a discrepancias. En este caso, si poníamos todos esos plazos, no llegábamos en tiempo y forma para que las tarifas fueran aplicables ahora, y lo que se hizo fue entonces que se pudiera observar el estudio y después la comisión hiciera el informe final, saltándose el informe preliminar. Está la misma instancia de observaciones y también se mantiene la instancia de discrepancias con el panel de expertos, pero se recortó el informe técnico preliminar solamente a efectos de las observaciones y para que poder llegar con los plazos. Después, en el siguiente numeral, también se recortan un poco los plazos que tiene la comisión para comunicar el informe técnico. En el número 6 se establece que las discrepancias, puedan ser solo respecto a observaciones que se hicieron, que esta también es una práctica habitual de los últimos procesos tarifarios. En el 6º. Es decir, que no se discrepen cosas que anteriormente no hayan sido observadas. En el número 7 también tiene relación con los plazos, es decir, recorta los plazos respecto a lo que está en el cuerpo, nada más. El número 8 lo mismo. Y el
Esos son respecto a los plazos. El artículo 7º ya lo había tratado el ministro, que es respecto a cuándo las empresas tienen que cumplir la obligación de giro único y contabilidad separada. Sí, enero de 2021. No alcanzábamos, pero ni cantando, si es que íbamos con el mismo ritmo y si es que no se considera. Yo igual agradezco que el Ejecutivo se sincere, ¿no es cierto?, con los plazos, con el procedimiento que es tan técnico y que nosotros desconocemos, ¿no es cierto?, las distintas etapas, pero efectivamente si es que no se hace un ajuste y si no se hacen las reducciones que ustedes señalan, bueno, a mí me genera ruido el tema de la participación. No sé si es que eso vaya a levantar, ¿no es cierto?, alguna crítica, algún reclamo, sobre todo cuando hemos visto tantas situaciones de irregularidades y la opinión pública está, ¿no es cierto?, muy sensible, pero agradezco la sinceridad, porque de lo contrario no hubiésemos llegado. No sé si alguien quiere agregar algo. Ofrezco la palabra. Diputado Vidal. Solo me quedó la duda, ¿en qué etapa se recogen las observaciones de las agrupaciones de usuarios? Acá, po. Intermedio, Presidenta, las observaciones al estudio del BAC. Sí, o sea, siempre es así en realidad, porque sí, al estudio y... Claro. Sí, también pueden participar de observaciones en los informes de avance del que va llevando el estudio que se ha contratado para la valorización de los costos de distribución. Y en las bases, ¿no? Y en las bases también pueden participar en observaciones al diseño de las bases, que van a establecer los contenidos con los cuales se va a basar la elaboración del estudio. Un proceso que podría durar 2 años, queda aquí reducido a 8 meses, 9 meses. Presidenta, por favor. Sí, profesor Medio, Presidenta. Llegamos con decretos cerca de agosto de 2021. Las tarifas son retroactivas, por lo tanto empezarían a regir de todas formas en noviembre de 2020. Nos pasamos 5 meses. No llegamos a noviembre. Pero yo propongo que podamos, esto es bien técnico, bien árido, pero podemos circularle a través del secretario un cronograma y podemos hacer un cronograma. Yo sugiero que circulemos un cronograma bien claro, ordenado con los plazos, tanto del proceso sin estas modificaciones como del proceso con estas modificaciones, para ver el efecto que estas modificaciones tienen en el proceso. ¿Y le puedo agregar a ese informe las etapas, sí, explicadas bien? Porque sería bueno también tener esa información transparente, diputado Vidal. O sea, estamos diciendo que para el decreto tarifario que se va a publicar a segundo semestre del 2020 no va a estar esto listo. Eso entendí. Va a estar listo después y cuando esté se va a retrotraer los cobros que se hayan hecho en exceso y se van a reembolsar. Y esto no sería la primera vez que pasa. Podríamos poner en ese programa también en los últimos procesos de fijación tarifaria cuando se aplicó y el retroactivo y explicar toda esa dinámica hacia atrás también. No digo que eso arregle el problema, pero simplemente para efectos de entender la historia. O sea, solo para dejarlo bien explícito, los efectos de esta ley en la tarifa recién van a ser ejecutados el segundo semestre del 2021. Sí. Abril de 2020. Abril 2020. Recién ahí. No hay cómo hacerlo antes. Cuando eso es lo que hay formas ahí, y también recogiendo un poco lo que decía la presidenta, tendríamos que saltarnos instancias de panel de expertos, de observaciones. Lo que nosotros planteamos es, dado que, como decía el ministro también, habitualmente esto sí se pasa de fecha, y ahí sería interesante, como decía el ministro, también mostrarles cuándo ha salido en todos los procesos tarifarios anteriores los respectivos informes y cuándo han sido tomados razón los decretos. Ahí hay un trade-off entre eliminar directamente ciertas etapas, que se puede hacer, y que tienen participación y transparencia con la sociedad, o llegar un poco antes con la fecha. Eso es tal cual. Sí, Presidenta, no, yo considero relevante poder conocer ese informe, ese detallado, para poder tomar una decisión sobre este punto. Yo creo que si existe alguna forma
de lograr que esto se ejecutara antes, ver cuál sería el costo de implementar esa medida para poder tomar la decisión, al menos con conocimiento de causa. Es que por eso sería bueno que en ese informe ustedes detallen las etapas para saber cuál otra se podría, ¿no es cierto?, yo propongo que modificar. presentemos, si les parece, 3 cronogramas distintos. 1, el cronograma como sería si no hacemos ningún cambio. Ya. Que va, sin ni un transitorio. Ya, perfecto. 2, cómo sería con los transitorios que están propuestos. Sí. Y 3, una versión más corta si se puede y explicitando qué etapas nos saltaríamos y qué implicancias negativas tendría para el proceso o qué riesgos tendríamos que tomar. Ya, genial. Para poder llegar lo antes posible. Ya me parece. Veamos que si eso alcanza a ser noviembre. ¿Les parece? Claro, si los 3 cronogramas en ¿Cuándo paralelo. podrían ustedes entregar esa información? Mañana, yo espero. Sí, en noviembre. Le vamos a presentar un cronograma de cuándo podríamos presentar. No, pero yo espero que mañana. Sí, pues, para que esté antes de la sesión. Ya, perfecto. Sería súper importante que lo pudiésemos tener, ojalá hoy día a la noche. Entonces, no, estoy bromeando. Ministro, ¿falta algún otro punto? Falta un tema adicional, que es el tema del piso y el eventual techo. El corazón del proyecto. Entiendo que hay otras indicaciones que se presentaron por los parlamentarios, pero claro. Entonces, sin perjuicio que hay otras referentes a otros temas también. Nosotros, tal como acordamos en la última sesión, la idea era entrar hoy con las indicaciones con las que ya entramos y adicionalmente con una indicación respecto del piso y el techo. Mi postura, que yo explicité que era distinta a la postura original del proyecto, era que me parecía 2 cosas que eran importantes. Primero, que si había un piso que protegía a las compañías de escenarios de tasa de retorno muy bajas, me parecía que lo justo era que también hubiera un techo que protegiera a los consumidores, digamos, a los ciudadanos, de escenarios de tasa muy altas, ¿no es cierto? Entonces, que la indicación nuestra iba a ir en la línea de adicionalmente al piso, incorporar un techo. Eso es lo primero. Y lo segundo que dije la semana pasada es que me parecía que la discusión respecto de cuál era el nivel adecuado del piso y el techo era una discusión que corría el riesgo de que empezáramos cada uno a dar su número sin un marco de sustento teórico, digamos, muy claro y que pudiera empantanarse en una discusión un poco, digamos, poco productiva, ¿ya? Y por lo tanto me parecía que hacer referencia a la ley de transmisión, que es un segmento, una industria muy parecida, con riesgos muy parecidos, y que se había aprobado en este Congreso hace poco tiempo, me parecía que, aunque subía el piso de 6 a 7, era una manera de acotar esa discusión y adosarnos, digamos, a algo que ya existía y que era reciente. Y que tenía otro beneficio que era que hacía coherente las 2 leyes, ¿no es cierto? Entonces los actores tenían una señal más clara. Sin perjuicio de eso, en las últimas horas y días hemos visto las indicaciones de distintos miembros de la comisión y nos hemos dado cuenta de que todos los parlamentarios de la comisión, no sé, aquí el secretario me puede corregir, puede que no todos, pero una mayoría muy amplia de los parlamentarios de la comisión y muy transversal, o sea, de distintos sectores, sensibilidades políticas, digamos, han presentado, sí, desde luego. O sea, desde el frente, no quiero poner a nadie en los extremos, pero de todos los partidos, digamos, de casi todos los partidos, muy amplios, han presentado distintas indicaciones, pero coincidentes en que tengamos un piso de 6, que es la propuesta original del Ejecutivo, y un techo de 9. ¿Ya? Entonces, a mí me pareció, lo discutimos internamente en el gobierno, que presentar una indicación en términos distintos de lo que los parlamentarios de la comisión parecían tener como consenso entre ellos, nos parecía un poco brusco y poco productivo. Entonces, lo que yo les quiero proponer es que podamos tener esa discusión, oír los argumentos que sustentan esas indicaciones, que como digo, son muy transversales, y si es que hay consenso, como parece haber, el Ejecutivo se allana simplemente a presentar una indicación en los mismos términos que han planteado los parlamentarios, con un piso de 6 y un techo de 9, y de esa manera poder ayudar a avanzar. Me parece muy bien.
probablemente por orden tendremos que ver nosotros internamente qué hacemos, pero lo importante es la sustancia, ¿no? Sí, no, está bien. Ofrezco la palabra. Quizás se va a dar un debate más profundo cuando vayamos a votar las explicaciones de cada uno de los parlamentarios. Quizás hay distintas visiones, pero convergen en el mismo guarismo. Así que yo creo que ese punto lo podríamos tratar una vez que estemos discutiendo en particular. No sé si hay algo más que quiera agregar, ministro. ¿Sí? Ya. No, respecto a esto no es una cosa, una consideración final, pero al final. No, pero se agradece también que exista esa voluntad por parte del Ejecutivo, entendiendo que de manera previa, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que efectivamente se está dando un consenso con respecto a ese punto que fue, yo creo que el más discutido en el trayecto del trámite de este proyecto de ley. Sí, no, mi único punto general, Presidenta, es simplemente, como esta es el primer proyecto de ley que nos toca tramitar y sin perjuicio que nos falta todavía votarlo y discutirlo, simplemente valorar la buena disposición de la Comisión. Yo cuando llegué, una de las primeras cosas que planteé es que yo tenía la esperanza de que este fuera un sector en el que no tuviéramos necesariamente a los parlamentarios alineados políticamente, digamos, sino que más bien con otros criterios, y creo que este consenso que parece emerger es señal de eso, así que yo quiero simplemente agradecer la postura y la buena disposición de la Comisión y decirles que el Ejecutivo está llano a avanzar en ese camino, sobre todo cuando hay un consenso tan amplio. Muy bien. Diputado Vidal. Sí, Presidenta, este tema de incluso la ley corta y todo este debate que hemos tenido durante estos meses surgió por la polémica de los medidores. Y durante ese proceso el gobierno fue anunciando varias medidas, las cuales fuimos muy críticos de varias de ellas porque no resolvían el fondo del problema y por eso llegamos a esta tramitación. Pero el último anuncio sobre esta materia que alcanzó a hacer la ministra Jiménez con el equipo era un acuerdo con las empresas distribuidoras para poder retrotraer todos los cobros desde septiembre del año pasado, cuando se publicó el decreto tarifario, hasta la fecha por parte de las distribuidoras y que se iba a reembolsar en la boleta de ahora, del mes de julio. Entonces quisiera saber en qué nivel de implementación está ese acuerdo, porque más allá de los anuncios por la prensa, al menos nosotros no hemos conocido los detalles del acuerdo. No sé si hay un documento de ese acuerdo, que si ustedes lo pudieran tener y compartir con la Comisión se lo agradecería, pero entiendo que es un acuerdo voluntario. Entonces necesitamos saber qué seguimiento le han hecho ustedes y en qué situación está. ¿Va a existir este reembolso en el mes de julio a los usuarios? Oiga, ministro, aprovechando ya que vamos a hablar de los medidores. Yo ayer, Juan Ignacio estaba presente, pero hice una precisión a propósito de la exposición de CGE, porque fue una de las empresas que no quiso, ¿no es cierto?, avanzar con esta obligación, pero hay una contradicción. Por un lado existe la voluntariedad, pero en un periodo, sí o sí, la empresa tiene que, de manera obligada, cambiar, ¿no es cierto?, estos medidores inteligentes. Nosotros hemos reiterado en varias oportunidades como comisión quizás algo bien sensato, que es congelar este proceso. ¿Qué voluntad hay con este nuevo ministro, ¿no es cierto?, de la cartera de energía con respecto a esa posibilidad? Y se lo digo, ministro, con harta transparencia, porque creo que es lo más aterrizado que se podría dar, toda vez que hemos visto situaciones como, por ejemplo, los mismos invitados han señalado, y lo dije ayer, que tiene que existir un certificado, ¿no es cierto?, internacional para que se pueda dar la operatividad entre, ¿no es cierto?, los medidores. Entonces, eso ni siquiera está. Entonces, creo que fue muy apresurado haber avanzado en esta medida, en esta política pública. Nadie, obviamente, se niega a poder, ¿no es cierto?, incorporar nuevas tecnologías y modernizar el sistema para poder mejorar la calidad del servicio. Pero creo que este en particular ha generado y ha generado bastantes ronchas, no solo en la clase política, en lo que ha sido el gobierno, sino que en la opinión pública en particular, porque ha sido una situación bastante compleja que no dejó ajeno a ninguno de los chilenos y chilenas. Entonces me gustaría saber también cuál es la postura del ministro. Sí, respecto de este tema,
hay un acuerdo de que se van a hacer los reembolsos, el 100% de esos reembolsos en el mes de julio. La Comisión Nacional de Energía está avanzando en todo lo necesario con la SEC para que eso ocurra, ¿no? Así que eso debiera ocurrir tal como se comprometió en su momento. Respecto a este tema, yo tengo una ventaja, que es que yo no estuve, en su momento yo lo vi con distancia, ¿ya? Y no digo esto a efectos de no contestar la pregunta, pero a veces la distancia da cierta ventaja. Mi sensación es que esta fue una discusión en la que solamente se hizo evidente para la gente que esto iba a tener un costo, más allá de cuál, si era grande o chico, ¿no es cierto?, que iba a tener un costo, pero sin mucha claridad respecto de cuáles iban a ser los beneficios que esto podía tener para la gente, ¿ya? Entonces, mi impresión es que esta discusión, este proceso se llegó a un acuerdo, la gente que lo quiere voluntariamente lo puede pedir, ¿no es cierto? Los cobros que se hicieron se van a devolver ahora, el 100%. Mi impresión es que nosotros en la discusión larga de la ley de distribución vamos a tener una discusión muy completa de todo lo que va a pasar en ese segmento, ¿no es cierto? Y de los beneficios que un sistema de distribución más moderno puede tener para la gente. Y en ese contexto tendremos que revisitar cuáles son las tecnologías que van a ser necesarias para que esas potencialidades vayan de verdad en beneficio de la gente, ¿no? Mi impresión es que hoy día lo que tenemos que hacer es ejecutar el acuerdo al que se llegó, hacer todas las devoluciones y dejar que pase tiempo, porque si no es una discusión extemporánea, es una discusión de un artefacto que la gente no entiende muy bien para qué sirve, qué beneficio trae. Entonces yo creo que hoy día tenemos una ruta de trabajo en esto que es la correcta. O sea, ajustemos las rentabilidades, ¿no es cierto? Tengamos una buena discusión de la ley larga y en ese proceso logremos que los usuarios, la gente que está en la casa entienda de mejor manera una cosa que a veces es técnica y árida, que son cuáles son los cambios que van a abrir en el mundo de la distribución, los beneficios que puede tener para ellos, y en ese momento revisitemos esa discusión. Yo creo que antes es completamente prematuro. Sí, la comisión, yo chequeé con la Comisión Nacional de Energía hace 3 o 4 días en que estaba, y la idea es que eso se aplique en julio como se comprometió. Hay plazos... Hay plazos que a veces son tan complejos como los que describía José antes, pero se está trabajando para que eso pueda ocurrir en la boleta del mes de julio. Y eso es lo que quiero hacer. No necesariamente esa boleta llega, yo puedo chequearles esto también y entregarles la información más detallada. Entiendo que es en el servicio del mes de julio, que a veces los servicios de un mes se cobran en los X días primeros del mes siguiente. Entonces, esa precisión de detalles, si a la Comisión le interesa, yo puedo conseguirla y traerla, ¿no? Pero se va a aplicar el acuerdo tal como se hizo público en su momento, se van a ahorrar todos los compromisos de acuerdo a lo que se hizo público en su momento. Sí, no, ideal poder conocer el texto del acuerdo. Vuelvo al punto que planteó la presidenta, es que estoy de acuerdo con lo planteado del ministro, entonces de facto está congelado el proceso del medidor. Porque una de las cosas que se había señalado es que igual las empresas todavía tenían la posibilidad de seguir impulsando el recambio si es que de manera voluntaria los clientes la querían y cobrarle por el arriendo. Eso yo creo que todavía se presta para confusión. O sea, incluso creo que quizás hasta sea esto más comunicacional que normativo, pero esta ley permite decir está congelado completamente el proceso de cambio de medidores hasta nuevo aviso al menos. Y ese nuevo aviso puede ser post ley larga, pero en el fondo, ¿qué pasa? Todavía existe el fantasma de los medidores. Creo que uno de los objetivos que tiene que tener todo esto es que la gente sepa que los medidores inteligentes no son un aparato malo, son un aparato. Y que en un buen contexto, una buena normativa, pueden ser muy buenos. Pero para eso yo creo que hay que cerrar el proceso. Esa discusión, yo creo, diputado, que la tenemos que tener en el contexto de lo que va a ocurrir en el mundo de la distribución. De lo contrario, extemporánea, y la gente va a ser difícil que lo entienda, porque es muy técnico. Nadie de aquí, creo yo, tampoco lo entendía antes de que se generara esta discusión, porque ¿Tiene que darse en el mundo de la distribución? ¿Hay alguna que...? No, o sea, nosotros la ley larga, pero aquí corremos el riesgo de meternos en una discusión que queremos tener en su momento con calma, pero lo hemos dicho otras veces, creo yo, en la comisión, vamos a poder tener paneles solares en el techo y poder inyectar los excedentes de generación a algunas horas en las que no consumimos a la red. Vamos a tener empresas de distribución que nos ofrecen servicios
tarifas, de electricidad diferenciada a distintas horas del día. Entonces yo voy a poder, no sé, la lavadora, que es muy intensiva en electricidad, ponerla a funcionar a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Y esas cosas requieren tecnología e información y en ese momento podemos tener la discusión, pero hoy día es, creo yo, extemporáneo. Muy bien. Gracias, ministro. No hay ninguna otra palabra. Entonces nos vemos mañana en la sesión ordinaria de la comisión a las... me sugería el secretario si es que podíamos comenzar a las 3 de la tarde. Sí, porque mañana a las 6 se termina la actividad. ¿Les parece? Sí, ¿a las 3? ¿Sí? ¿A las 3? ¿Sí? Mañana está para votar, no, de 3 y media a 6. Solo para votar. No, para votar. No se alcanza, se continúa el miércoles siguiente. Entonces, ¿hay acuerdo? Entonces, mañana comenzamos a las 3 de la tarde la sesión de la comisión, ¿ya? Nos vemos mañana, ministro. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, está celebrando.